Damos la bienvenida al abogado Ismael Quintana, él es constitucionalista. Abogado Quintana, la papeleta electoral presentará este 16 de noviembre las preguntas, pero los anexos son los que realmente proporcionan la evidencia. Un ejercicio democrático responsable exige que la ciudadanía vaya más allá de los eslogans y las generalidades, menos basarse exclusivamente en lo que ve o escucha en la campaña electoral para examinar la letra pequeña de lo que se está proponiendo. El propósito de este breve diálogo con usted es tratar de aportar, tratar de iluminar esos detalles cruciales, no para dirigir el voto, sino para empoderarlo. Muy poco lo que podremos cubrir, pero hagamos el intento. Quisiera yo mencionarle un detalle que observo en la propuesta de la constituyente, en los anexos sobre la palabra derechos, que es uno de los temas que más preocupa, sobre todo a organizaciones sociales, que pueda haber una regresión de derechos. Pues la palabra derechos en toda esta propuesta y el decreto ejecutivo de la constituyente es mencionada en 8 ocasiones, solamente en 2 ocasiones se refiere a los derechos individuales o colectivos de los ecuatorianos, el resto es para definir ciertas funciones dentro de la Asamblea. La primera alusión que se hace a derechos es para hablar de la Constitución de Montecristi, eso está en los considerandos, señala que se redactó en el 2008 esta Constitución con 5 funciones estatales y un sinnúmero de disposiciones orientadas a una visión de un Estado de derechos y justicia en sustitución del Estado de Derecho. Y más adelante señala que se plantea la necesidad de una convocatoria a consulta popular con el propósito de devolverle al pueblo el poder. La otra alusión que se hace al tema de derechos es con la conformación de una de las mesas en las cuales se trataría este tema de los derechos fundamentales. Un tema que me llama la atención en un texto tan extenso, no sé si a usted. Bueno, francamente, primero gracias por la invitación, don Gustavo. Un abrazo a usted para la audiencia, también un saludo grande a la distancia. Bueno, cuando se habla de proceso constituyente, sin lugar a duda hay una correlación entre este proceso, que es un proceso, al menos en la letra de la norma y en la doctrina, un proceso ampliamente democrático, porque los procesos constituyentes dan a luz lo que conocemos ahora como constituciones. Y en las constituciones, también lo sabemos, se incluye una partecita fundamental, que es la denominada parte dogmática de las constituciones, donde estas constituciones incluyen, consagran, no es que crean, sino que consagran un catálogo, se llama, de derechos, de libertades fundamentales, individuales, de carácter colectivo, otros, y las garantías, que son estos vehículos o mecanismos para hacer efectivos los derechos. Por eso es que usted, digamos, válidamente tiene esta duda, porque en el decreto 148 y luego en el estatuto, que es parte de los anexos, se habla mucho del tema de derechos. Así que primero, efectivamente, hay esta correlación. Luego, em, creo que la parte dogmática de la Constitución actual debe entrar en una fase de revisión. Y creo que el elector en esto debe hacer un ejercicio de reflexión, porque mucha gente que se opone al proceso constituyente dice no a la constituyente porque en ese estamento se va a hacer un ejercicio de revisión y de regresión de derechos que hoy ya son conquistas en la Constitución de 2008. La Constitución 2008 efectivamente incluye un catálogo ampliamente generoso, bastante pomposo de derechos fundamentales que en la realidad se tornan impracticables. Por ejemplo, yo no sé si quienes nos miran y nos escuchan conocen, por ejemplo, que la Constitución consagra el derecho al acceso a alimentos sanos y nutritivos, porque si esa norma se pudiese cumplir en la realidad, no debería haber pobreza ni desnutrición crónica infantil ni ninguna clase de inequidad en esta materia, y la hay. Derechos como el de la libertad estética, por ejemplo, consagran la Constitución. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? La Constitución actual consagra una serie de promesas, en realidad, que las denomina derechos, que son en la práctica de muy difícil cumplimiento. O sea, eso Ujú. usted mira, que la jurisprudencia de la Corte Constitucional cada vez ha ido recortando el ámbito de actuación de las conocidas garantías jurisdiccionales, como por ejemplo la acción de protección o las medidas cautelares,
que hoy prácticamente sirven para muy pocas cosas, me parece que es sano entrar en un debate no de regresión de derechos, sino de sinceramiento de cuáles son las libertades fundamentales elementales y esenciales que se deben consagrar en la Constitución y que a partir de aquellas los demás derechos que se puedan desprender, por ejemplo, del derecho a una vida digna, del derecho al trabajo, del derecho a la propiedad, entre otras libertades, la libertad de tránsito, las garantías del debido proceso, tengan que ser luego desarrolladas por la legislación secundaria y por la jurisprudencia. En todo caso, por eso, Una constitución en general, no necesariamente la constitución de Ecuador, puede o debe tener ese tipo de utopías, esas situaciones ideales de alcanzar. yo soy de los que cree que eso no debe pasar, porque precisamente le vendemos a la gente la idea de que esto de aquí, que llamamos Constitución, y que tiene insisto, un catálogo amplísimo. De hecho, tenemos un régimen completo que se denomina el famoso régimen del buen vivir o sumac causai, que la gente, estoy seguro, no quiero en esto faltar al respeto a nadie, pero estoy seguro que muchos ni siquiera han leído el famoso régimen del buen vivir consagrado en la Constitución. Yo no estoy de acuerdo en que las constituciones se establezcan como normas promesa o normas programáticas. Yo creo que en las constituciones deben regularse los aspectos y entre ellos, por supuesto, consagrarse los derechos fundamentales que se pueden realizar y que se pueden cumplir. Por ejemplo, educación pública de calidad, el acceso a la salud pública, la seguridad social, que son libertades fundamentales, esenciales y básicas que permiten el desarrollo de una sociedad y el cumplimiento de los fines de la persona o del ser humano. Pero en los dos ejemplos que le ponía, el derecho a la ciudad, por ejemplo. ¿Qué es el derecho a la ciudad? ¿Qué contenido esencial tiene? ¿Cuáles son sus alcances, sus requisitos y sus limitaciones? Porque yo puedo, por ejemplo, le digo acá, yo vivo en Quito. Hay ciertas partes de la capital que son prácticamente una plaza pública. Hay ciertas partes donde hay una contaminación visual tremenda porque está lleno de publicidad desordenada que no está regulada por el municipio. Entonces yo podría presentar abiertamente una acción de protección diciendo que en este caso el municipio viola el derecho fundamental a la ciudad. ¿Me van a conceder aquello? Es francamente difícil. Entonces yo no soy partidario de mentirle a la gente en las constituciones, de Bien. consagrarle ahí promesas que finalmente no terminan cumpliéndose. Y la Constitución 2008, lamentablemente, porque usted dice, claro, no hablemos propiamente de la de 2008, creo que hay que hablar de esta, porque esta es la que estamos buscando reemplazar. Está plagada de este tipo de promesas que en la práctica no se cumplen. Para avanzar y ojalá tratar de, por lo menos, intentar hacerlo, tocar cada una de las cuatro preguntas, vayamos a la pregunta sobre la instalación de bases extranjeras. Artículo 5 de la Constitución que eliminaría, sería eliminado, que señala el Ecuador es un territorio de paz. Le pregunto a usted si leyendo el anexo no se genera una notable tensión entre el lenguaje que se va a reformar territorio de paz y el efecto práctico que se busca partiendo de ese lenguaje pacifista para ir hacia la propuesta de habilitar de alguna manera una acción potencialmente militarista. Yo no encuentro ninguna contradicción, porque el hecho de que, digamos, de algún modo pregonemos que somos un territorio de paz supone que debamos quedarnos indefensos ante el avance del crimen organizado transnacional. Es decir, el hecho de que Ecuador no esté buscando enfrentamientos de carácter bélico internacional con cualquier nación, incluyendo obviamente a nuestros vecinos en primer lugar, países vecinos, y también enfrentamientos con bandas del narcotráfico, no significa que si aquello ocurra, el Ecuador no deba contar con las herramientas jurídicas, incluyendo las constitucionales, por supuesto, para repeler esas agresiones. Pero hace falta la sustitución completa de ese artículo 5. Lo que pasa es que el artículo 5 establece una prohibición en doble. Es decir, primero, hoy está prohibido que se instalen bases militares extranjeras que vengan a instalarse en territorio ecuatoriano o que el Ecuador ceda sus bases militares a tropas militares o de fuerzas de seguridad extranjeras. Esto es lo que eliminaríamos. El establecimiento hoy
de que el Ecuador es un territorio de paz está en la propia Constitución. Si lo único que propone el presidente Noboa es retirar las prohibiciones y dejar esta norma de que el Ecuador es un territorio de paz. Yo personalmente habría, digamos, propuesto la eliminación completa del artículo 5. Sin embargo, el presidente propone dejar esa frase lírica. Pero insisto, yo no veo ahí ninguna contradicción. Creo francamente que la eliminación de estas prohibiciones, primero, no supone automáticamente la instalación de bases militares extranjeras. Creo que esto debe quedar clarísimo. Si vota usted sí, ciudadano, en esta pregunta, lo único que está haciendo es eliminar esta prohibición constitucional. De ahí a que en el concierto internacional el gobierno ecuatoriano logre suscribir convenios, acuerdos internacionales con otros países, Estados Unidos, Israel, Alemania, cualquier país, esa es una cuestión ya del manejo de las relaciones internacionales del Estado ecuatoriano y del gobierno que representa en este caso Ya. el Estado ecuatoriano. Sobre esta misma pregunta, como justificación legal se señala que el considerando del anexo invoca el deber primordial del Estado establecido en el numeral 8 de la Constitución, literal 3, de garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir una sociedad democrática y libre de corrupción. Esta justificación redefine el concepto de soberanía, presentando la seguridad nacional como un objetivo alcanzable a través de la cooperación internacional y no a pesar de ella, vinculando así la presencia militar foránea con la promoción de la paz y la seguridad interna. Sí, me parece que esto ya no tiene mayor discusión porque cuenta con el aval de la Corte Constitucional incluso, y digo esto porque esta es una corte de línea ideológica progresista que, sin embargo, pese a aquello, ha dado paso a la viabilidad y a la constitucionalidad tanto de la pregunta como de los anexos y los considerandos introductorios. Y vuelvo a insistir, creo que la Constitución de 2008, incluyendo este polémico artículo 5, fueron confeccionados en una época que Ecuador no vivía, o en la que el Ecuador no vivía el azote del crimen organizado transnacional, como sí está pasando ahora. Es decir, 17 años después, me parece que está quedando clarísimo que Ecuador no puede primero solo, y este es el primer mensaje que estamos dando, es decir, no podemos con nuestra fuerza pública solamente, policía y fuerzas armadas, repeler esta clase de agresiones. Segundo, reconocer que bajo los convenios internacionales de los cuales Ecuador es parte, por ejemplo, el de Naciones Unidas sobre el combate al crimen organizado transnacional, este tipo de conductas criminales no nos deben, digamos, interesar solamente a los estados en los cuales hoy tenemos el azote de este tipo de delitos, es decir, porque Ecuador es Ujú. un país de paso, de salida de droga, ¿no es cierto? Porque finalmente eso a la larga repercute puertas adentro en muchos aspectos. Nuestros muchachos hoy, en vez de ir a la universidad, al colegio, a la escuela, están siendo reclutados por estas bandas delictivas que finalmente terminan siendo brazos armados de grandes carteles de droga que los utilizan para cometer delitos a sabiendas de que, por ejemplo, nuestros menores de edad en muchos casos son penalmente inimputables. Entonces, me parece que estas medidas van a ayudar a que este tipo de cosas que hoy nos están flagelando se puedan de algún modo controlar. Ya. Bien, Entonces, creo que el mensaje vamos, va. vamos a tener que acelerar el paso para tratar de cubrir lo más que se puede en el corto tiempo. Vayamos a la pregunta B sobre la financiación de las organizaciones políticas. Aquí le hago dos preguntas en una. La una tiene que ver con lo que ya se ha discutido mucho en el sentido de que al establecerse que los partidos y movimientos políticos se financien exclusivamente con el aporte de sus afiliados y simpatizantes, se podría hacer que los partidos sean más independientes del Estado, sin duda, pero también podría volverlos más dependientes de donantes privados o corporativos, de fuerzas fácticas que encierra grandes riesgos en Ecuador con la situación del poder de la narcodelincuencia. Y la otra parte de esta pregunta B, en los considerandos aparentemente se les fue un gazapo, pues allí se dice planificar el desarrollo nacional, razones para retirar estos fondos de los partidos, para planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. Hablaba usted del buen vivir, frase que la relacionamos con el correísmo, pues este nació del summa causa y del summa camaña y fue
utilizado, acuñado o reacuñado por el gobierno de Rafael Correa y los constituyentes del 2008 para proponer un modelo de desarrollo alternativo al crecimiento económico tradicional, pues se persiste en esto del buen vivir en este anexo. Y en la parte fundamental, me pregunto yo, he escuchado estimaciones de que el ahorro respecto a los partidos políticos no iría más allá de unos 10 millones de dólares. ¿Realmente esto va a cambiar la situación de pobreza, promover el desarrollo sustentable, etcétera? Entendiéndose que este pequeño monto podría ser redirigido a fines sociales y de desarrollo. Ese es el argumento justificativo. Y creo que está bien justificada, querido Ujú. Gustavo. Yo soy de los que siempre creyó que tanto este artículo como el 115 de la Constitución, que lamentablemente la Corte no calificó, porque la pregunta tenía inicialmente un doble componente, eliminar esto que se denomina fondo partidario permanente y eliminar también la obligación estatal de contratar directamente el Estado a través del CNE el pautaje publicitario en épocas de promoción y propaganda electoral. La Corte calificó lo primero, no ha calificado lo segundo por un error, dijo la Corte en el dictamen, de forma. Ahora, más allá del monto que el Estado Ujú. vaya a ahorrarse, me parece que esta es una discusión que pasa por una cuestión de ética y moral pública. Es ético y es moral que nosotros, querido Gustavo, usted, los amigos oyentes y yo, con nuestro dinero, con nuestros impuestos, financiemos las aventuras electorales de unos cuantos políticos que cuando se candidatizan no llegan, como pasó en la última elección y viene pasando hace elecciones atrás, no llegan ni al 1% de los votos. Claro, Es decir, allí le pondría la repregunta, ¿qué tan ético y moral es que solamente poderes fácticos puedan aportar? Y quien más tenga dinero, más aportará a los partidos políticos con la situación, reitero, es que que está viviendo Ecuador. hoy en día, Gustavo, la Constitución, el mismo artículo 110 establece que los partidos y movimientos políticos se financian por regla general con los aportes de simpatizantes, militantes o adherentes o cualquier persona natural o jurídica con las regulaciones que establece claramente el Código de la Democracia. El tema no es que los partidos políticos se alimenten de estos fondos, sino el control que efectivamente tendría que hacer el Consejo Nacional Electoral al ingreso de estos gastos que deban ser bancarizados, que no superen ciertos montos como ya se regula en la ley, para efectos de prevenir o combatir cualquier caso, incluso, por ejemplo, de lavado de activos o de penetración de dineros ilícitos del Usted sabe narcotráfico. las enormes debilidades en el Sí, control aquí no, en por eso. Ecuador. Creo que hará falta trabajar en lo posterior si es que esta reforma es aprobada, Bien. modificaciones al Código de la Democracia, pero yo vuelvo a insistir, sean 10, 15, 20 o 5 millones, el mensaje que yo creo que se lleve la gente de esto es que esa plata hoy bien puede servir, Gustavo, para comprar la medicina que tanto le hace Claro. falta a nuestros afiliados Pero tampoco va a o cambiar pacientes la de la red situación del pública. país en No, la no va a forma tan cambiar. optimista como lo pone No, yo no, yo la no, yo por eso motivación. digo, a mí me parece que esta pregunta, como la de las bases militares extranjeras, solamente son insumos o herramientas que permitirán ir construyendo cada vez una mejor vida para los ecuatorianos. Bien, Evidentemente, la sigamos, consulta del 16 no va a resolver todos los problemas de la gente. sigamos adelante y perdone la premura. Eh, bueno, cabe también señalar que esta reforma mantiene lo que actualmente está en el Código de la Democracia, que al menos el 5% de los votos válidos deben conseguir los partidos políticos para mantenerse o cualquier otro que desee Ah, ingresar allí. Esto en la situación de polarización que se da políticamente en Ecuador irá, si es que se cumple la ley, que nunca se le ha cumplido, a la desaparición de la mayoría de partidos. Posiblemente quedarán dos en el Ecuador, pero no tenemos tiempo para comentarlo, sin embargo, puede hacerlo en la próxima respuesta. Quisiera ir a la pregunta C de reducción y composición de la Asamblea Nacional. Aquí van a haber consecuencias significativas para la representatividad provincial y esto se lee de los anexos, pues 10 asambleístas serían elegidos en circunscripción nacional, un asambleísta por cada provincia y uno más por cada 400.000 habitantes. Y se deja allí
abierto, algo que se decidirá después de forma discrecional, que la ley determinará la elección de asambleístas de regiones, de distritos metropolitanos y de la circunscripción del exterior. Es decir, eso queda sin definición. Resultado final. Guayas tendría 11 asambleístas, Quito como distrito metropolitano 7, Manabí 4. Y el resto, cada provincia, entendemos que alcanzaría uno y habrá también la elección de 15 perdón, de 10 asambleístas nacionales que por lo general se centrarán, y esto es por el centro en el que están también, centro geográfico, los partidos políticos entre Quito y Guayaquil. Deja para nosotros que estamos en provincias lejanas del centro del poder una preocupación sobre la representación provincial. Sí, yo creo que esta quizá es de las cuatro preguntas la más, se lo debo decir porque cuestioné en su momento la misma pregunta cuando la propuso Lazo y la he vuelto a cuestionar ahora. Yo respaldo tres de las cuatro preguntas. Esta quizá me parece la más inútil porque ahí sí que en términos de ahorro, lo que nos vamos a bajar reduciendo de 151 a 73 asambleístas es ínfimo. Y luego por un problema de fondo, que es el que usted planteaba y que planteó, por ejemplo, en su momento con un voto salvado el juez constitucional Joel Escudero, que decía, bueno, pero tenemos aquí un problema de representatividad, porque en Ujú. 13 o 14 de las 24 provincias del país, usted me está convirtiendo una elección que debiera ser pluripersonal en una elección uninominal, porque va a resultar que algunas provincias no superan los 400.000 habitantes. Y en estos casos, entonces termina usted recibiendo una papeleta con una casilla por cada partido político y eso evidentemente genera una crisis de representatividad. Ese punto a mí me preocupa, pero además me preocupa porque esta reforma que plantea el presidente Noboa es una reforma de algún modo, como yo he dicho, de cosmiatría constitucional, ¿no? Digamos, la gente tiene, se ve en las encuestas una inclinación mayoritaria a votar por el sí. Lo mismo pasó en 2022 con Lazo, así que no sé si se vuelva a repetir la historia de que las encuestas se equivocan en esto, pero me parece que mientras no se trabaje en un asunto de fondo, que es lo que usted decía, la ausencia de un sistema bien regulado, riguroso de partidos políticos, usted me puede poner asambleas o congresos de 10 o 20 diputados, congresistas o asambleístas, que eso no va a mejorar la crisis de representatividad que tenemos, porque el problema en nuestro parlamento no es de cantidad, el problema es de calidad. Y mientras usted no tenga sistema de partidos políticos que permee las candidaturas con verdaderos procesos de democracia interna, mientras a las asambleas me siga llegando el chico dibujante, la muchacha que se descarga discursos del chat GPT, el asambleísta que sesiona acostado desde su cama, la asambleísta que pone una fotografía en su cámara de la computadora para vernos la cara a todos y decir que está presente en la sesión cuando Y no es aquellos que así. están dibujando también. Efectivamente, entonces mientras eso ocurra, querido Gustavo, póngame 20 en la Asamblea Nacional, que el problema va a seguir siendo el mismo. Entonces, Bien. esta sí es una pregunta que yo diría, me parece enganche para el condumio que finalmente termina. Avancemos a lo fundamental, la Asamblea Constituyente, el Estatuto Constituyente, la justificación para un nuevo pacto social, se la señala por la Constitución del 2008, que se la califica como incapaz de enfrentar la crisis integral y pone el objetivo, la utopía, la necesidad de actualizar el marco constitucional para responder a desafíos globales como la crisis climática, la transición energética, la revolución tecnológica, la baja confianza ciudadana en sus instituciones. Aquí realmente, personalmente nos quedamos confundidos en los cambios que se proponen. ¿Cómo interpreta usted esta parte? Bueno, es que el presidente no puede proponer en el decreto ejecutivo cambio, porque el presidente no es poder constituyente, es poder constituido. El presidente lo que ha dado es una justificación en este decreto ejecutivo, porque así lo requiere la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de por qué él cree que hay que activar el proceso constituyente. Y creo que hay que separar las cosas. Una cosa son las razones por las cuales el proponente, que en este caso es Novoa, cree que debiéramos avanzar al proceso constituyente. Entonces él estima que hay necesidades de
implementar cuestiones tecnológicas que obviamente por la época en la que se dictó la Constitución no se contemplaron, que hay una severa crisis institucional, que es cierto y que no es de este momento, sino que venimos arrastrando desde hace tiempo, que tenemos asuntos que corregir en la parte económica de la Constitución. Bueno, en fin, las razones las está dando y usted las acaba de resumir. Ahora, esas son las razones para que el presidente le venda al electorado la justificación de un proceso constituyente. Lo importante será entonces que si el 16 de noviembre gana el sí y vamos al segundo momento, que sería ya la elección de los constituyentes, en ese espacio y ese estamento veamos un debate serio con ideas claras de qué Claro. cambios queremos hacer Tomando un pedacito nada más de estas reflexiones y de lo que se ha dicho por parte de funcionarios del gobierno y el propio presidente, ¿se va a responder a los desafíos globales como la crisis climática con más extractivismo? Esas son las contradicciones que encontramos. Bueno, yo no le puedo hablar de eso en este momento porque eso no, la constituyente no está instalada y no estamos viendo ese debate. Sí creo que, y yo vuelvo a insistir, esta es una constitución, la de 2008, absolutamente utópica en esto. Quiere sostenibilidad, quiere desarrollo, quiere economía, quiere empleo, quiere seguridad social, pero no quiere nutrirse de actividades económicas que hoy están venidas a menos, como es la actividad petrolera y minera. Yo sé que este es un tema sensible, incluso en la provincia a la cual principalmente me estoy dirigiendo, que es esencialmente luchadora por la protección del agua. Yo en eso tengo otra visión. Creo que, por ejemplo, en el tema ambiental y de naturaleza, debemos volver la mirada a entender que la naturaleza y el ambiente son objetos de protección, no Ujú. son sujetos de derecho. Entonces, si bien pudiésemos establecer, porque de hecho hay que hacerlo, mecanismos y filtros constitucionales y luego legales y jurisprudenciales para proteger al ambiente y la naturaleza, tampoco podemos dejar de lado el ejercicio de estas actividades que en Ujú. contrapartida, bien reguladas, generan desarrollo, empleo y pago de regalías e Bien, impuestos. Ahora, lo que está pasando es que tenemos a la minería ilegal, por ejemplo, ejerciendo actividades que hoy tienen que ser permanentemente combatidas por las claro. Fuerzas Armadas. En todo caso, el Hablaremos debate se dará sin después. duda con usted algún día sobre esa dicotomía que tiene mucho de eufemismo también, pero no es el momento y no nos queda más que dejar varias preguntas que teníamos, pues el tiempo no nos permite desarrollar, pero sí quisiera hacer una observación también sobre los anexos, sobre las reglas de funcionamiento de la Asamblea. Esa parte de los anexos en la práctica son ya un estatuto constituyente, pues establece las reglas del juego con una serie de temas operativos en los cuales se presenta nuevamente esa composición que nos deja dudas sobre la participación nacional. 80 asambleístas constituyentes, 24 nacionales, 6 del exterior, 50 provinciales. Sí, en esto yo creo que hay errores, porque finalmente estamos trasladando el método de representación que tenemos ya para la Asamblea Nacional a la Asamblea Constituyente. Creo que ahí hubo un error, porque me parece que si queremos un proceso constituyente serio, se debieron haber establecido otra clase de condiciones y de mecanismos de integración de la Asamblea Constituyente, porque acá no vamos, espero, a discutir el día del mazapán o del gamer, sino a discutir seriamente un documento que va a regular la vida del Estado y al regular la vida del Estado regula también de algún modo nuestras relaciones como miembros de este Estado. Ahora, ¿por qué el presidente flexibiliza estas reglas? ¿Por qué establece el método de Hunt? ¿Por qué establece este mecanismo de composición de la constituyente? Básicamente porque son las reglas que la Corte Constitucional estaba dispuesta a calificar. Esto hay que decirlo. Porque mucha gente dice, ¿por qué me pone 18 años? Pero un muchacho recién graduado del colegio, ¿qué experiencia tiene para ir a redactar un documento constitucional? La respuesta es ninguna. La pregunta que hay que devolverle a la Corte es por qué estima que exigir algo de años, sabiduría y experiencia hace que esa exigencia sea discriminatoria. Entonces el presidente plantea requisitos flexibles, condiciones flexibles, porque si lo hacía más riguroso, me aventuro a decirle, querido Gustavo, que la Corte no calificaba el estatuto. Entonces, Bien, brevemente, dos cosas a partir del 16 de noviembre. Si gana el sí, hay responsabilidad profunda en las organizaciones políticas de reclutar en sus listas los mejores cuadros posibles para ir a las candidaturas de la constituyente. Y luego también, mea culpa, ciudadano que nos mire y nos escucha,
de poder tener el discernimiento suficiente para escoger los mejores cuadros para que integren la constituyente. Bien. Dejarnos ya de jugueteo, de Eh, desestresarnos de este tema. Es importante. Pregunta final, abogado Quintana. Más que pregunta, realmente un comentario que va un poco con lo personal. Le había dicho el objetivo de esta entrevista y se ha cumplido parcialmente por la falta de tiempo, pues podríamos profundizar mucho más. Pero un voto informado en esta consulta depende fundamentalmente de la comprensión de los anexos. Es en lo que queremos destesar, insistir. Son estos documentos los que transforman preguntas que pueden parecer y se lo ve, algunos como conceptos abstractos, en propuestas legales concretas, con consecuencias directas y medibles. Ignorar los anexos para el votante es votar sobre una intención sin conocer sus efectos prácticos. Instamos a nuestros oyentes a que lean los anexos, pues van a encontrar algo de lo que hemos conversado y mucho más. Su comentario final y cerramos. Sí, creo igual que usted que lo responsable es sentarse a leer las preguntas con los anexos. En los anexos va a encontrar cuál va a ser el desarrollo concreto de lo que el proponente le está consultando en bases militares, en retiro del financiamiento estatal de la política, en reducción del número de asambleístas, pero fundamentalmente la pregunta que a mí me parece más importante, la de la constituyente. Entérese, ciudadano elector, cómo va a funcionar la constituyente, cuánto tiempo va a durar dependiendo de la provincia donde usted viva, para que sepa cuántos representantes usted va a tener, qué temáticas se van a debatir en la constituyente. Ahí están establecidas cuáles van a ser las mesas para efectos de que como ciudadanos críticos en el momento dado incluso podamos, uno, supervisar la labor de esa constituyente y dos, aportar también con nuestras ideas a ese debate constituyente. Así que vaya a las urnas y vaya bien informado leyendo los anexos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo, querido Gustavo. Gracias por la invitación. Declaraciones del abogado Ismael Quintana, constitucionalista.